Vuelve la Euroliga al Real Madrid y esta vez lo hace en una serie contra Olympiacos. Son 5 partidos, gana el que primero consiga el tercer punto, la tercera victoria. Y lo cierto es que Diego Miguel Ángel, el Real Madrid no es ni muchísimo menos favorito. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Puf, eliminatoria... ¿La dura, peor posible? A ver, es que depende de cómo lo mires, porque Olympiacos no llega tampoco en el mejor estado, no físico, sino estado en general de baloncesto. El Madrid está un poco partido sí, partido Sí. no. Entonces, lo mismo nos toca partido sí, partido no en el Pireo y sacamos un punto que sería lo ideal. Pero sí que es cierto que quizá no es la peor eh, El peor contexto. emparejamiento claro, el peor emparejamiento que nos pueda tocar, porque sí que es cierto que contra Fenerbahce hubiésemos tenido una superioridad interior que contra Olympiacos no creo que tengamos, pero claro, si alguien puede parar a Besenkov, esos son los exteriores del Madrid. Entonces es un poco el dónde se va a jugar la serie o dónde realmente el Madrid debería plantear la victoria. Hay un poco de gracia en el tema, y es que muchas veces en la NBA, en tema playoff, como que intentan minimizar a tope a la estrella rival. Y lo mismo se hace, yo que sé, un 5 de 20 en tiros y pues nada, se queda en 15 puntos de nada la estrella rival De y nada. dependes de los otros, de los secundarios, Sí. ¿sabes? Y de que anoten. ¿Qué pasa? Que el otro día los Grizzlies se fueron con 80 puntos y Oklahoma no sé si fue a los 130, porque aunque Gilgeous-Alexander no hizo absolutamente nada, el resto del equipo metió como un 55 en triples. Entonces, al final es un poco eso. Si el Madrid va a querer minimizar un poco más a Besenkov, que yo creo que va a ser el MVP de la Euroliga este año, ¿Crees que es la clave? o yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es un señor, es que no tiene sentido. O sea, es que lo de Besenkov es muy bueno. Es muy bueno. Y es un señor que estuvo en el Barça y pasó sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, es decir, hay que recordar que a Besenkov lo ficha el Barça y lo tenían casi que para jugar ciertos minutos y ya. Y luego, pues mira, se ha convertido en el mejor jugador de Europa prácticamente unánime. O sea, es un escándalo. Miguel Ángel, no sé si ha seguido mucho al Real Madrid de Chus Mateo esta temporada, pero es un Sí, poco sí, sí, sí. lo que ha dicho Diego. La irregularidad está matando al equipo en determinados momentos, sobre todo en días grandes, quizá. Bueno, es que durante toda la fase de Euroliga, el primer tramo, el inicio fue nefasto, fue Sí. muy malo. Yo creo que al final es lo que condena al Real Madrid a tener que jugar el play-in y demás. Luego sí que termina bien y más o menos lo arregla porque durante algunas jornadas estuvo fuera incluso del play-in y de todo. Pero bueno, esa fase final más o menos regular lo arregla, pero lo que habéis dicho es un equipo muy irregular, que un día te puede mostrar una buena versión, que otro día te puede mostrar todo lo contrario, que depende mucho evidentemente de sus estrellas, pues de que Gerson ya tenga el día, de que Tavares también tenga el día. Luego, últimamente Ibaka está jugando bastante bien, creo que además está ayudando mucho a que también Tavares no tenga que tener muchos minutos. También cuando hicimos el vídeo de Musa, lo que yo dije, me esperaba un poquito más de Musa, pero bueno, si también tiene el día, creo que puede ser una gran herramienta. Creo que además también Feliz está mejorando, sobre todo en defensa, pero está mejorando en general. Creo que el Madrid llega mucho mejor que a lo mejor, evidentemente, a principio de temporada, pues donde el Madrid era, lo que habéis dicho, una banda, o sea, Sí. muy mal. Pero al final es que enfrente está uno de los grandes favoritos. O sea, al final lo que ha dicho Diego es que tiene a uno de los mejores jugadores de Europa. Que encima allí se empiece, no sé si es bueno o malo. O sea, creo que para Olympiacos es mejor, ¿no? Porque al final es en su casa y lo lógico sería que consiguiera las dos primeras victorias. Pero bueno, si el Madrid tiene el día o uno de los 2 días de los dos primeros partidos, no descarto nada, porque lo que vengo comentando, si tiene el día es que puede competirle a cualquiera. Sí. Y, por ejemplo, a Panathinaikos le ganó en el Wizzing, y a París me parece que le ganó allí. O sea, tiene que tener como el día. O sea, depende mucho de cómo afronte esa noche el Real Madrid, pero evidentemente veo a Olympiacos favorito.
Sí, totalmente, pero un poco lo que dice Diego, si Olympiacos ahora mismo no llega en su mejor estado de forma, llega con ciertas dudas, quizá Diego le pueda penalizar tener los dos primeros partidos allí en Grecia. A ver, es que al final si te cuelas como octavo, Claro, es que es lo que te o toca, sea, sí, es sí. que es lo que hay, es lo que hay, no haber hecho antes tu trabajo, ¿no? Es un poco, es lo que hay, al ser octavo o séptimo incluso contra Fener, es que te habría tocado igual, simplemente te aguantas y lo afrontas de aquella manera. Dos partidos en el Pireo son una barbaridad, Ujú. aunque lo peor sería peor si jugásemos contra Olympiacos, contra Pana, perdón, y nos Sí, tocase el gran Medifala de árbitro otra sí. vez, que ya van Quinto seis partido, sí, seguidas, muñecos, sí, o sí, cinco o seis, me da igual, sí, pero sí. son demasiadas. El otro día leí el dato, sí. Claro, entonces podría ser peor, ¿no? De todas formas, la eliminatoria pasa por sacar un partido sí o sí, porque yo un Claro. quinto en el Pireo, yo lo veo bastante No, complicado, aunque imposible. estos desgraciados pueden ganar perfectamente, pero vamos, yo lo veo muy, 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 muy difícil. Lo que ha dicho Miguel Ángel, sobre todo, hay ciertos jugadores que han subido, ya no de nivel, sino en general de sensaciones y un poco en global como Feliz e Ibaka. Es una pena que Ibaka se vaya a ir en verano porque creo que es un asset muy, muy potable para el Madrid y que te da un poco de inteligencia en cancha. Ahora es un jugador que, siendo pivot, que los pivots no suelen ser los mejores pasadores o los que mejor visión de juego tienen, un señor como Ibaka con su veteranía y que bueno, que ha sido de los mejores defensores de la NBA en su día. Yo creo que es un jugador muy, muy bueno y que le está sirviendo últimamente a Tavares de dar descanso y por eso a Tavares también se le está viendo Sí, sí, bastante mejor. sí. Yo creo que aún así la clave va a pasar por lo que haga Don Chus Maestro. Y sí, no creo que vaya a suceder, pero y sí, en Diallo tuviese minutos. Ujú. Que yo lo veo complicado que los tenga, pero creo que es otro emparejamiento contra Besenkov que lo podría pasar bastante mal el de Olympiacos. Se señala mucho y se critica sobre todo en las grandes noches, Diego, a Musa y a Sonja. ¿Cómo lo ves? Porque claro, alternan buenos partidos, son víctimas también un poco de la irregularidad del equipo, pero en los días grandes se les echa bastante en falta. Yo creo que en este caso más a Musa, ¿no? Yo creo Sí, sí, que claro. a Gessonia, porque Gessonia sí que es cierto que quizá en porcentajes no, ¿cómo decirlo? No ve la talla en esos días grandes, pero es que yo veo que esto es algo que, a ver, que no es comparable tampoco, pero tú te vas a ver los playoffs de la NBA y hay jugadores que son estrellas que bajan muchísimo Sí. los porcentajes, pero muchísimo. O sea, Jason Tatum parece mi abuela en silla de ruedas en playoff, casualmente. Entonces, yo voy más con Musa porque Gerson al menos te aporta algo más de defensa, más físico, rebote, eso siempre lo vas a Sí, tener. se deja la Y vida. quieras que no, claro, aunque tengas menos porcentajes buenos y peor selección de tiro quizá, porque Musa también, bueno, o sea, Gerson es muy temperamental en ese sentido, el problema es que Musa no te aporta nada. Si no anota, no aporta. Entonces, en BIS 2025, un jugador que si no anota, no aporta, cuando tienes como 8 facetas más del juego, pues hombre, a ver, no hay que olvidarse que los grandes jugadores de baloncesto eh, eran muy buenos en más de una cosa, eran top en dos cosas, pero eran muy buenos en muchas otras cosas. Entonces creo que Musa el problema que tiene es que ni siquiera él se cree quizá que pueda ser mejor de lo que es y encima tampoco explota su altura ni su físico porque es que el mamón es fuerte, o sea, es que el tío es alto y fuerte para su posición, pero por lo que sea interpreta mal muchas veces varias situaciones del juego, como obcecarse mucho en las entradas, siempre a mano izquierda, etcétera, etcétera, cuando, o los tiros desde 9 metros, que esto no es Breogán, ¿vale? Con todo el respeto al Breogán, pero que se los tiraba, pero creo que el Madrid es diferente y creo que a Musa le falta también quizá un entrenador que le enseñe algo más, ¿no? Sí.
Puede ser, puede ser. O por lo menos que sepa sacarle un poco de carácter en determinados momentos. ¿Confiáis en una victoria al menos en el Pireo? Yo sí. Ojo, Bueno, va, yo también. Si confía Diego, hay que confiar. El experto, hay que seguir el experto. Ojalá, ojalá. Sería un bombazo. Luego es verdad que la Final Four, si los de Chus Mateo llegan, pues es otro tema. Pero bueno, sacarle un partido al mejor equipo de la Euroliga hasta ahora, pues no estaría mal, aunque es realmente complicado. Madridistas, nos vemos en el siguiente vídeo. Esperemos que con muy buenas noticias de los muchachos de Chus Mateo.